Hola, bienvenido nuevamente a este canal. En este video vamos a aprender o vamos a repasar eh, un tema muy importante como es la configuración inversora de los amplificadores operacionales para hacer amplificadores. Y vamos de una vez a aprender cómo lograr una amplificación no inversora mediante el uso de dos amplificadores operacionales. Lo vamos a hacer, es un video corto y pues prontamente vamos a tratar de hacer este montaje en un protoboard para que miremos la diferencia entre hacerlo con diodos ideales en un simulador o hacerlo con diodos reales en un protoboard. Así que recordemos, estamos utilizando el software MPLAB Mindy. El software MPLAB Mindy es un simulador desarrollado por la empresa Microchip. Nosotros conocemos de Microchip los microcontroladores, pero realmente es un gran constructor de circuitos análogos de todo tipo y de microcontroladores. Así que comencemos con nuestra práctica del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro software para eh, abrir un archivo que previamente ya he preparado, y este archivo es el archivo en el cual tenemos un amplificador de ganancia 2. Así que inicialmente vamos a prestar mucha atención a, a esto que está aquí, porque lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a mirar las formas de onda de salida. Lo primero es que miremos esta etapa, esta primera etapa, y les voy a explicar qué es. Tenemos un amplificador operacional ideal. Aquí están los parámetros. Generalmente, pues lo que nos interesa en este momento es que se comporte de una manera ideal, o sea que le coloqué los valores más altos posibles a los necesarios y colocamos un offset de 0 para no tener que hacer ningún tipo de linealización. Alimentamos con 12 en el pin positivo, alimentamos con menos 2 en el pin negativo, y aquí observen lo interesante. Este pin es el pin positivo, el pin superior del pin positivo. La señal va a entrar por el pin negativo vía una realimentación desde la salida del operacional. Mire cómo viene 20K, 10K. La ganancia de nuestro circuito va a ser menos RF sobre la resistencia de entrada. 20K sobre 10K nos da 2. Y como está entrando por el pin negativo, la salida debe ser una señal positiva, perdón, una señal de signo cambiado. Apaguemos este celular para que me dejen hacer el video. Eso. Una señal con el signo cambiado, y esta segunda etapa lo único que hace es la misma, mire que es un mismo inversor. En el pin positivo tenemos la a tierra, en el pin negativo tenemos la entrada a la señal, y lo que tenemos es una ganancia de 10K sobre 10K que da 1. Así que la ganancia de menos 1 multiplicada por la ganancia de menos 2 nos va a dar a la salida de este circuito una ganancia de 2. Así que comencemos con la simulación. Vamos a elegir, primero que todo vamos a mirar la señal de entrada también. La señal de entrada, estamos trabajando con una señal senoidal de un periodo de 1 milisegundo. ¿Y por qué elegimos 1 milisegundo? Elegimos 1 milisegundo pues porque con 1 milisegundo en el trasciente utilizamos un trasciente de 2 milisegundos, entonces vamos a tener dos periodos. Vamos a mirarlo en este momento. Vamos a simular nuestro circuito, y después de haberlo simulado vamos a mirar la salida, perdón, la entrada inicialmente que le estamos alimentando a toda nuestra red. Observemos que tenemos una señal que va desde 0 voltios hasta 1 voltio, de 0 voltios hasta 1 voltio, de 1 voltio a 0, de 0 a 1 a menos 1, y se repite nuevamente en dos ciclos. Por eso estamos mirando 2 milisegundos en el trasciente, para que esta señal que hemos elegido de 1 milisegundo en el periodo, pues aquí lo vemos en 1 milisegundo. Miren, 1 milisegundo, el tiempo está en milisegundos. Así que con esto en mente vamos a mirar las salidas en los diferentes puntos de nuestro circuito. Tal como lo analizamos anteriormente, vamos a mirar aquí que la salida en este punto, a la salida del primer operacional, observen que la salida del operacional está en verde. Amplifiquémoslo un poco para poderlo ver mejor. Muy bien, amplifique eso. Observemos que aquí
la amplitud de la señal a la salida del primer operacional es el doble que la señal en la entrada. Claro, estamos amplificando por 2, pero como estamos utilizando un inversor, un amplificador operacional inversor, pues entonces da con la fase totalmente cambiada. O sea, cuando es positivo es negativo en la salida, cuando es negativo en la entrada es positivo en la salida, con una ganancia 2. Así que este circuito en la primera etapa lo que está haciendo es una ganancia de menos 2. Observen la entrada en rojo y observen la salida en verde. Ahora vamos a mirar la salida en la segunda etapa. Vamos a mirar nuevamente la entrada. Vamos a mirar nuevamente la primera etapa. Y ahora, como lo que queremos es un amplificador de ganancia 2, observen que aquí tenemos un menos 1, perdón, un menos 2, ganancia menos 2, 20K sobre 10 cada 2, como entra por el negativo es menos 2, y aquí tenemos una ganancia de menos 1, 10K sobre 10K da 1, y como entra por la entrada negativa es menos 1, menos 2 por menos 1 me da 2, o sea que la salida en este punto debería ser el doble de la señal de entrada roja, miremoslo. Muy bien, entonces aquí claramente podemos ver en este momento la salida de las dos etapas, la entrada de nuestro amplificador, y en el verde vemos la forma de onda en la mitad entre los dos amplificadores, a la salida de la primera etapa y a la entrada de la segunda etapa. Recordemos, nuestra señal de entrada es esta, con 1 voltio, nuestra señal de salida la tenemos aquí, y nos ha funcionado perfecto nuestro amplificador de ganancia 2. Muy bien, nuestro amplificador de ganancia 2 nos tocó, hubiéramos podido hacerlo de otra manera, por supuesto, pero quisimos hacerlo de esta manera, o quise hacerlo de esta manera precisamente para ilustrar lo que es un amplificador operacional trabajando en el modo inversor. Recordemos, tenemos una etapa de ganancia menos 2, el menos 2, tenemos una etapa de ganancia menos 1, menos 2 por menos 1 nos da 2, menos por menos más, 2 por 1, 2, y aquí tenemos la ganancia de 1 voltio a 2 voltios. Este circuito se comporta muy bien independiente de la entrada. Yo en la entrada puedo aumentar la frecuencia, aumentemos una frecuencia de, coloquemos una amplitud de 3 voltios, simulemos nuevamente, miremos en la entrada 3 voltios, 0 a 1.5, 0 a 1 a menos 1.5, mírenlo acá, menos 1.5, y ahora miremos la salida de esa simulación. En rojo está la entrada, miren, y la salida del amplificador operacional 2 está en X2 out, aquí está en color verde. Y tal como hemos visto, al igual que en el voltaje anterior, también tenemos exactamente el doble de la señal de entrada, la tenemos en la salida, haciendo que se cumpla lo que hemos querido, y es un amplificador de ganancia 2 utilizando amplificadores inversores. Aquí tengo el circuitico. Creo que la semana entrante, en el video de la semana entrante, pues vamos a tratar de montar en un operacional. Aquí tengo el TL072, me gusta mucho porque tiene entradas, está hecho a partir de MOSFET, entonces es muy bueno y no es tan ruidoso como de pronto puede ser algunos otros operacionales que trabajan con otro tipo de transistores internamente. Así que hemos aprendido cómo funciona un amplificador inversor. No solamente hemos aprendido, sino que hemos utilizado 2 inversores para hacer un amplificador de ganancia 2 en esta configuración, y quedamos pendientes de hacer nuestro montaje en Protoboard para ver cómo nos funciona perfectamente utilizando un amplificador operacional real. Sigue en contacto con nuestro canal, seguiremos haciendo semanalmente un videito con aspectos
de diseño electrónico, para hacer práctica, para hacer simulación, para hacer modelado y para aprender y ser cada día como mejores a la hora de enfrentarnos con un diseño o con un montaje o con un mantenimiento de algún elemento que tenga que ver con este tipo de circuitos. Así que recordemos, amplificadores operacionales en configuración inversora puede utilizar números pares para hacer amplificaciones con un grado de exactitud solamente dado por resistores externos. Muchas gracias por haber invertido tu tiempo en este video y esperamos seguir en contacto. Manito arriba y comparte y esperemos próximos videos y chao chao.